Bueno, muy buenas tardes, días. Hoy disfrutando de otro día caluroso en nuestra bella ciudad de Cali. Eh, pues muy agradecido con Dios por estar aquí con ustedes, que nos dé el privilegio de congregarnos, de poderlo hacer de manera segura, en términos generales de manera cómoda y y bueno, con la disposición de podernos hoy congregar en el nombre del Señor. Ustedes saben que yo soy estudiante eh, y, y algo que hablaba en estos días con mi madre cuando hablábamos de alguien que conocemos que estudia mucho y no para de estudiar, pero reconocíamos que es que tiene una profesión y es que es educadora. Y yo le decía, un educador no puede dejar de estudiar. Un profesor, un maestro no puede dejar de estudiar. Es una responsabilidad de estar estudiando para poder enseñar. Y, y ustedes saben que yo soy estudiante y yo trato cada día que lo que el Señor me enseña, y quiero aclararlo, yo no es que enseñe, estudie arrodillado levantando mis manos diciéndole al Señor, enséñame, 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 sino que realmente estudio, soy estudiante, presento trabajos, me sacan notas, cumplo como unas normas, y en lo que yo estudio, pues obviamente que tiene que ver con todo lo que es la palabra del Señor. El Señor siempre me está hablando, siempre me está enseñando. Para mí, la enseñanza que recibo se convierte también en una forma de ser pastoreado por el Señor. Esa es una forma como veo que Dios me pastorea, pues de hecho, como hemos estudiado en semanas anteriores, un pastor, ¿qué hace? Un pastor alimenta. Y la Biblia dice en 1 de Pedro que la palabra de Dios es un alimento, ¿sí? Bueno, y en otros muchos contextos habla de la palabra de Dios como alimento. Así que cuando yo soy instruido, soy enseñado en la palabra de Dios en la Biblia, estoy siendo pastoreado, estoy siendo alimentado. Hoy quiero compartirles un versículo o dos versículos que siempre me han llamado mucho la atención. Están en el profeta Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Si en algún momento no se escucha bien, aquí me dicen, porque yo estaba escuchando ahora como muy bajito. ¿Pero se escucha bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Voy a usar el celular porque aquí tengo mis notas, ¿sí? Entonces me lo permiten, no voy a hacer otra cosa sino ver mis notas. Las 3 semanas pasadas, durante 3 semanas, estudiamos sobre 3 atributos del Señor. ¿Algunos se acuerda cuáles vimos? Vimos 3 atributos del Señor y esos atributos se convierten en beneficio para nosotros. ¿Cuáles son? Primero, primero hubo uno que Dios es mí. De hecho, si alguien tiene buen ojo, puede mirar la pantalla y ahí alcanza a ver. O no alcanza a ver todavía. Entonces pasa a la diapositiva. Andrés, ¿hay un sonido o está bien el sonido? ¿Está bien? No hay un, está, es el otro micrófono. Este está abierto. Ahora sí, ahora sí, sí, ahora sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces veíamos la semana del 18 de julio, hablamos de que el Señor es nuestro libertador. Hablamos el 25 de julio que el Señor es nuestro ayudador. Y hablamos la semana pasada, que lo compartió mi esposa, que el Señor es nuestro protector. Y todos esos atributos del Señor, porque son atributos del Señor, se convierten en beneficios para mí. O sea que el Señor me permite a mí vivir en libertad, pero también me permite a mí experimentar su respaldo y su ayuda, y el Señor me permite experimentar su cuidado y su protección. Vamos a la luz de Jeremías capítulo 9
versículos 23 y 24, a hablar hoy precisamente del título que ven en su pantalla, Conocer y entender al Señor. Y dice Jeremías en el capítulo 9, versículos 23 y 24, así dijo Jehová. Esta es la versión Reina Valera 1960 y dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Ustedes consideran que las personas, incluso los cristianos, se alaban en cualquiera de estas tres condiciones? ¿Ustedes consideran que, vuelvo y digo, no solo la gente, los cristianos incluso se pueden alabar porque son valientes, se pueden alabar porque son ricos, porque tienen riquezas? Es más, si a veces nos alabamos sin tener nada, ¿sí? A veces nos alabamos hasta de lo que es prestado y de lo que le debemos al banco y nos alabamos de lo que no es de nosotros. Ahora imagínense cuando nos alabamos de algo que de verdad por lo menos tenga título a nombre nuestro. Y el sabio creen que se alaba en su sabiduría. Y estoy hablando creyentes, ¿sí? O sea, sí es muy posible que los creyentes se puedan alabar en alguna de estas tres características. Ahora, ¿qué dice el Señor sobre la sabiduría, las riquezas y la valentía? Que no nos alabemos, que no nos alabemos. Y dice el versículo 24, ayúdenme a leer y eso nos va a ayudar mejor. Más, ese más sería como un pero, ¿cierto? Pero alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, tampoco es que esté diciendo que se alabe, pero dice, si en algo fuese permitido alabarse, alábese en lo siguiente. Ojo, no está diciendo alábese por esto, pero si en algo, si de pronto a usted se le ocurriera en algún momento de la vida alabarse por algo, ¿en qué nos podemos alabar, Damaris? En dos cosas. En entenderme y conocerme, ¿sí? Entenderme y conocerme. Pero nos va a decir qué debemos entender y conocer del Señor. Y ojo que dice, entender y conocerme. Y dice el versículo, continúa, en entenderme y conocerme tres cosas. Que yo soy Jehová. Perdón, cuatro cosas. Que yo soy Jehová. Luego, que hago misericordia. Le podríamos agregar, porfa, a cada expresión el que hago. ¿Listo? O sea, primero hay que entender y conocer que Él es Jehová. Uno. Luego lo que Él hace. Y nos habla de tres cosas que Él hace. ¿Cuáles? Yo hago misericordia, yo hago juicio y yo hago justicia. ¿En dónde? En la tierra. ¿Sí? Porque todo esto suena muy bonito, pero uno pensará en el cielo. Pero aquí está diciendo que el Señor hace misericordia, justicia, juicio y justicia en la tierra. Y dice el versículo al final, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, si la Biblia dice que si en algo hemos de alabarnos, que fueran entender y conocer estas cuatro cosas, les pregunto, ¿necesitaríamos conocer y entender estas cuatro cosas? ¿Sí? Entonces vamos a tratar esta mañana en lo posible, porque vuelvo y les digo, yo que soy estudiante, es demasiado. A ver, pero es interesante, porque si yo veo que debo entender y conocer a Dios y sé que Dios es eterno, va a ser una labor que nunca va a parar en mi vida y que cada día va a ser una bendita oportunidad de entender y de conocer al Señor. Ahora el testimonio de Valeria me conmovió mucho, Valeria, y hay algo muy particular, y saben que me conmueven mucho los testimonios, que Dios hable. A mí esa vaina todos hemos pasado en algún momento por pérdidas, duelos, y claro que eso conmueve, ¿sí? Pero a mí me conmueve cuando el Señor es como tan contundente en una situación y es contundente. O sea, a mí me asombra y me conmueve las entrañas la contundencia de la palabra de Dios en todos los momentos. Es que es en todos los momentos. ¿Cuándo es contundente la palabra de Dios? También cuando yo tengo la disposición de conocer y entender al Señor.
Y eso me parece muy lindo del testimonio. Y cuando yo escucho un testimonio, cuando dice, yo estaba orando, el Señor me dice, esto es como casi dictado, es muy conmovedor. Y conocer y entender a Dios es una tarea que nosotros como creyentes no deberíamos detener jamás. Yo sé que a nosotros nos han tratado de mover hacia un cristianismo de beneficencia. ¿De beneficencia para quién? Para mí, ¿sí? Y que lo que hemos venido hablando, cuando uno va a la iglesia, también nos enseñaron que uno generalmente va a la iglesia a recibir, pero la verdad cuando uno va a la iglesia, ¿va a qué? A dar. Por eso es tan importante llegar a tiempo para poder dar alabanza y culto al Señor. Y cuando yo voy con esa disposición de pagar el precio, de levantarme, de arreglarme, de subir al monte, de ir a la iglesia, a ofrecerle al Señor, a expresarle mi gratitud, el Señor me deja bajar de su encuentro con las manos vacías, jamás. Pero caminar este camino implica una disposición de conocer y entender quién es el Señor y las tres cosas que dice aquí Jeremías que hace. A propósito, ¿el Señor solo hace misericordia, justicia, juicio y justicia? Oh, muchas más. Ya hablamos que nos liberta, hablamos que nos protege, hablamos que nos ayuda, ¿cierto que sí? Hablábamos del Ebenezer, ¿se acuerdan? La piedra de ayuda, hasta aquí nos ayuda el Señor. Pero Jeremías particularmente nos habla de estas cuatro cosas. Y vamos a ver, Simón, vamos a pasar la diapositiva y vamos a hablar de quién soy. Eh, y, y dice, bueno, vamos a ver rápidamente entenderme. De esto está en la concordancia Strong número 7919. Entenderme habla de entender, ser prudente, inteligente, la capacidad de interpretar el conocimiento. Conocerme, yadá y odea. Strong 3045, una raíz primitiva que es propiamente comprobar viendo. Chévere este tema del conocimiento. O sea que es un conocimiento que se basa en la experiencia, ¿sí? Y se acuerda que ustedes hemos escuchado mucho una expresión de mi esposa que ella dice, la bendición no es una condición, sino una relación, es una relación. Y el conocimiento de Dios no es un conocimiento que se da por lo que otros digan, ¿sí? No es un conocimiento que yo adquiero viendo videos de YouTube o escuchando muchas enseñanzas. Es un conocimiento que se da en un caminar y en una relación constante con el Señor. Miren, si yo no oro personalmente, si yo no voy a la escritura personalmente, si yo no encomiendo mis caminos con frecuencia o constantemente al Señor, o sea, si no hay una relación, yo no puedo conocer a nadie. Y este conocimiento se fundamenta en una relación, ¿sí? Por eso dice comprobar viendo, experimentando, viviendo, ¿sí? Y es lindo conocer los atributos de Dios, no por un concepto, sino por lo que cada uno ha experimentado. ¿Alguno de ustedes sabe si Dios o no es sanador? ¿Y por qué saben que Dios es sanador? ¿Ustedes saben si Dios es proveedor? ¿Por qué saben que Dios es proveedor? Porque hemos estado en situaciones, mire, a ver, yo la verdad he experimentado que Dios es proveedor no cuando tengo, sino cuando no tengo, ¿sí? Es cuando no tengo que he visto la provisión en el momento. ¿Sí? Como yo no sé si ustedes en algún momento les pasó en su vida que pensaron, hasta aquí llegamos, como no, ya, no hay nada más que hacer y suácate, aparece la mano poderosa de Dios por alguna razón. ¿Por qué sabemos que Dios perdona? Porque hemos experimentado al pecar el perdón del Señor. El Señor es un Dios, un Padre de oportunidades. Yo diría de todas las oportunidades. Muy bien, total. Dice entonces, pasemos a la siguiente, porfa.
Dice, ¿qué debemos conocer y entender primero? Y esto a mí me ha parecido extraordinario estudiarlo. Esta definición la tomé de Brodmann and Holman, es una editorial cristiana de un folleto que ellos elaboraron que se llama Los Nombres de Dios. Y, y me ha parecido sorprendente porque dice, ustedes saben que uno en la Biblia lee, por ejemplo, que dice Jehová, pero a veces aparece el Señor o aparece otras como otros nombres, ¿sí? Cuando uno no mira en el original, eh, yo les expliqué una vez que la palabra Dios, Dios viene del griego. Y adivinen de qué palabra griega viene Dios. De Zeus. Mire, mire la cosa tan tenaz. O sea, el término genérico Dios, porque Zeus se escribe con una letra que se llama Z, o sea, T-H-T-A. Solo que nosotros la transformamos en una D, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando uno dice Dios, originalmente a quién, originalmente a Zeus, ¿sí pilla? O sea, el término Dios es un término genérico, como decir mujer o como decir hombre o como decir ser humano o como decir papá, seguramente, ¿sí? Solo que papá ya es una relación, es un vínculo, ¿sí? Ya tiene que ver con un vínculo. Y algo muy sorprendente cuando dice el Señor que yo soy Jehová, o sea, no está diciendo yo soy Dios, un término genérico, como en el Antiguo Testamento es el, Elohim, Eloi, ¿sí? Que lo hemos hablado antes, pero aquí no está diciendo el término genérico. Por ejemplo, si yo me voy a presentar con Fernando, yo no le digo, Fernando, mucho gusto, yo soy un hombre, ¿sí? Porque, claro, ese es algo genérico. Y si yo no me atreviera a decirle a Fernando cómo me llamo, de entrada, ¿qué le estoy manifestando? Exacto, Claudia, que no me interesa tener una relación con Fernando. Es más, ¿ustedes en algún momento han cometido el pecado de decir otro nombre? ¿Por qué es un pecado decir otro nombre? Porque es una mentira, ¿sí? O sea, a veces, yo por ejemplo, doy mi otro nombre. Cuando alguien me pregunta y le veo como sospecho de ese alguien, me dice, ¿vos cómo te llamas? Entonces yo empiezo, Mario Echeverry. Yo soy Mario Felipe Jaramillo Echeverry. Yo legalmente me llamo Mario Echeverry. Pero si ustedes le dicen, ¿ustedes conocen a Mario Echeverry? No coincide. Es más, muchos cambian sus nombres en sus redes sociales por alguna razón. Yo he conocido algunos que tienen en sus redes sociales no Pepito Pérez, sino la mezcla de los nombres. Cuando yo me presento de manera general es porque quiero mantener una distancia y una barrera. Pero ¿qué dice? ¿Y alguien alcanza a ver la diapositiva? Vamos a leer a la voz de tres. Tres. No hay versículo. Es la definición que nos da Brodmann and Holman. Muy bien. Vamos a leerlo desde el hebreo Yahvé. Esas cuatro letras se conoce como el tetragrama divino. Significado, yo soy. Desde ahí empezamos a leer. ¿Listo? 1, 2, 3. Yo soy el que es autoexistente, el que será, el que es y el que fue. De nuevo, es que se me salió aquí el perdón. 1, 2, 3. Nombre de Dios, desde nombre de Dios. ¿Listo? 1, 2, 3. Nombre de Dios revelado a Moisés, también se le denomina ¿no están ahí? Ah, 3, 2, 1. Nombre de Dios revelado a Moisés, también se le denomina tetragrama, 4 letras. Aparece alrededor de 6.828 veces en el Antiguo Testamento, obviamente. En las versiones españolas de la Biblia se traduce como Jehová o Señor. En este último caso se debe a que se convirtió en práctica común que los judíos dijeran Señor. Adonai es algo así como nuestro Señor.
en vez de pronunciar el nombre YHWH. Un traductor alemán del siglo XVI escribió el nombre, o sea, estas 4 consonantes, y les agregó las vocales de la palabra Adonai. Espérenme, que es que se me está este celular nuevo, último modelo, 5G. Perdónenme. Un traductor alemán del siglo XVI escribió el nombre, las 4 letras, utilizando las vocales de Adonai debido a que los textos judíos antiguos que estaba traduciendo tenían las vocales de Adonai debajo de las consonantes. Al hacerlo, ideó el nombre Jehová. O sea que cuando usted dice Jehová, tampoco es que esté diciendo el nombre del Señor. Los judíos no dicen el nombre del Señor y siempre lo dicen Adonai. De hecho, cuando se están leyendo los textos en hebreo y llegan a estas 4 letras, no intentan ni siquiera leerlo, simplemente dicen Adonai, que Adonai es algo así como nuestro Señor. ¿Sí? Por respeto, es como un tema de respeto, así lo entiendo, que no dicen el nombre personal del Señor. Además, de alguna manera, tampoco es que fuera fácil de saber si en verdad se llama así. Solo hay 4 letras y se olvidó, se perdió la manera original como se pronunciaba. Pero pónganle cuidado, ¿qué implica conocer el nombre de alguien? ¿Y no les parece muy particular que Dios se presente con un nombre y que le diga a Moisés, yo soy, ¿sí? Y yo soy, ese yo soy, lo tradujeron como yo soy presente, pero más o menos lo que quiere decir es yo seré el que seré, o sea que lo coloca en un tiempo eterno. Algo así como lo que acabamos de leer, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Ustedes sí han visto que las personas cambian, los seres humanos cambiamos. Y cuando los seres humanos cambiamos, ¿qué cambia también? Las relaciones. Algunas veces los seres humanos cambiamos para bien y las relaciones mejoran, pero muchas veces los seres humanos cambiamos para mal y las relaciones desmejoran. ¿Por qué las relaciones entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, a veces se deterioran? Porque lastimosamente nosotros no somos como el Señor. ¿Somos los mismos ayer, hoy y siempre? ¿O nosotros estamos cambiando? Estamos cambiando, pero el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que mi relación con el Señor tiene una garantía de que siempre puede ser una buena relación, porque Él no cambia. Pregunto, ¿mi pecado cambia al Señor? ¿Mis alabanzas cambian al Señor? Si usted alaba más a Dios, ¿Dios cambia? ¿Lo ama más? ¿Y si peca, lo ama menos? No, no cambia. Y porque no cambia, ¿qué dice Malaquías? Por cuanto yo no cambio, ¿se acuerdan qué dice Malaquías? Por eso no habéis sido consumidos. Porque lo que Dios dice que conozcamos de Él es invariable, es inmutable, es inconmovible. Y como no deja, no va a cambiar, lo que Él dijo que fue hace 2000 años, es verdad hoy y lo será eternamente. Ahora, volvamos a lo que implica conocer el nombre del Señor. Dalas todas, Simón. Pásalas todas, porfa, hijo. ¿Qué dice? Primero, ya no es un Dios desconocido. Hechos 17:23, ¿se acuerdan de Hechos 17:23 cuando Pablo se encuentra con los atenienses y ellos tenían una inscripción que decía, al Dios no conocido? ¿Y Pablo qué les dijo? Les dijo, porque pasando miro vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Cómo puede alguien adorar algo que no conoce? ¿Cómo puedo amar algo que no conozco? ¿Sí? Y por eso Dios, como quería establecer una relación con su pueblo, por eso dice, mucho gusto, YHWH, como se pronunciará. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, mucho gusto. Quiero a partir de este momento tener una relación personal contigo. No quiero simplemente que me adores. No quiero simplemente que me temas.
Quiero que tengas una relación personal conmigo. Esa es la manifestación del nombre del Señor. Por eso ya no es un Dios desconocido, se le puede llamar por su nombre. Ahora, cuando usted tiene mucha cercanía y cariño con alguien, ¿cómo le termina diciendo? ¿Usted le dice Fernando a su esposo? ¿Cómo le dice? Mi amor. ¿Usted cómo le dice a su esposo, Claudia? El lindo. Una decente, una audible. ¿Mi qué? Mi neblito. Mi neblito. Ya no hay manera, de decir simplemente el nombre plano, porque como hay una cercanía, también el corazón y el alma me lleva a decirle de otras formas. Usted le dice al Señor cuando ora, oh Jehová, Dios Todopoderoso, aquí está tu Hijo, tu siervo. Aleluya, Señor. Amén. Cuando hay cercanía, usted le empieza a decir, papá, papito. ¿Cómo más le pueden decir? Mi Señor, mi amor, mi luz, mi amado, mi Rey, mi Señor, ¿sí? Pero cuando hay lejanía, el trato es formal y distante, ¿sí? Y distante. Y el Señor está diciendo, mucho gusto, quiero caminar y relacionarme contigo. Es justamente por venerar este nombre y no otro por lo que Israel se distinguiría de todos los demás pueblos. Yahvé, Jehová, como se le pueda decir, se ha dado a conocer y está accesible como persona, como un tú auténtico y un verdadero otro personal, se le puede llamar y nombrar. El Señor expresa la vida en tanto que duración y presencia, sin embargo el énfasis está en presencia y acompañamiento. Espectacular. Porque lo que Él nos dijo cuando dijo, quiero que conozcan que yo soy Jehová, es que yo estoy dispuesto a estar con ustedes. Es que quiero caminar con ustedes. Es que no quiero que esté jamás solo. Que no solo lo invoque cuando esté en momento crítico, sino que esté siempre con nosotros. Sería mejor caminar con alguien que es mi libertador, mi protector, mi proveedor, mi ayudador siempre y no solo cuando lo necesite. Siempre. A mí me gustaría, por ejemplo, vivir con un bombero, con un médico, con un odontólogo, con un veterinario. A mí me encantaría, imagínense cómo viviría uno de tranquilo con todas estas profesiones al lado, ¿sí? Pero tener que buscar en casos de emergencia, cuando el Señor se me está ofreciendo que nos relacionemos y caminemos juntos. Conocer quién es Él. Conocer quién es Él. Y esta semana yo le consultaba algo al profesor sobre una dificultad que ponemos nosotros muchas veces como cristianos, que le ponemos una barrera al conocimiento del Señor y que muchas veces impedimos que las personas se acerquen al Señor también por nuestro desconocimiento de caminar con Él. Ahora, ¿qué más dice que debemos conocer y entender? Ya sabemos que debemos conocer y entender, que Él es Jehová, no solo Dios, es Jehová, o sea, tiene un nombre, es personal y quiere estar con nosotros. Esto tiene mucha tela que cortar, pero el sol los dejaría fritos si seguimos. Pero luego dice que hago misericordia, ¿sí? Que hago misericordia. Misericordia, cuando se trata desde el latín, tiene una expresión algo así como acercar al corazón, cordia, cardio, también viene del greco romano, ¿sí? Cardio, acercar al corazón, algo así quisiera decir misericordia. Pero hay una palabra que está en el Antiguo Testamento que está aquí en este versículo y es la palabra gesed. Y cuando yo hablo y entiendo de misericordia, a veces como que pensamos que misericordia es lástima, ¿sí? Como que, uy, qué pesar está llevado, démosle una ayudita. Pero la misericordia es una característica esencial de Dios tan profunda que si no, como dice Jeremías, si no fuera por tu bondad, por tu misericordia que es nueva cada mañana, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Hubiésemos sido consumidos. Pregunto,
¿Usted en algún momento ha visto la misericordia de Dios? ¿En qué momento dice Dios tan misericordioso? ¿Cuándo dicen que Dios es misericordioso? Cuando uno respira, se levanta. ¿Cuándo más usted dice, uy, el Señor tan misericordioso? Cuando lo sana. Pero sabe, yo personalmente donde lo veo mucho, cuando hay cosas, beneficios y bendiciones que yo evidencio que no merezco, y que aún así Él me perdona, que aún así Él me ayuda, que aún así Él me libera, que aún así Él me respalda. Yo veo su misericordia, yo así, en mi relación con el Señor, yo veo su misericordia en tantos beneficios que yo no merezco, que tal vez otros merecerían mucho más. Y cuando yo veo la misericordia de Dios conmigo, mi corazón, que es lo que implica esta expresión, se debe conmover también a misericordia hacia los demás. Rápidamente, misericordia. ¿Alcanzan a leer? Hebreo Gesed, Strong 26:17. Strong es una concordancia en hebreo y en griego y tiene unos números donde están el significado de las palabras. Misericordia del hebreo Gesed, favor, buena acción, bondad, bondad amorosa, bondad misericordiosa, misericordia, piedad. La misericordia de Dios Gesed se encuentra 243 veces en la Biblia. Tiene 30 significados, entre ellos ayuda, amor, fidelidad, promesa. O sea, esta palabra que es misericordia también la usan para expresar amor, actos de bondad, actos de bondad. En Oseas 6:6 encontramos a Gesed donde Dios nos describe que quiere misericordia y no sacrificio. Gesed es una acción liberadora, redentora e inesperada de parte de Dios. Póngale cuidado a esta expresión, inesperada. Porque cuando yo he hecho algo malo, ¿qué estoy esperando? Castigo. Cuando yo hago algo malo, estoy esperando condenación. ¿Qué es misericordia entonces? Una acción que yo no me esperaba. Cuando mereciendo algo, una consecuencia de mi mal acto, obtengo una oportunidad, obtengo una bendición, obtengo un beneficio. Eso es misericordia. Misericordia es que, por eso, si Dios nos da oportunidades, nosotros estamos llamados a dar oportunidades. Claro, porque Él les dio oportunidades. Muy bien. ¿Qué más dice? No es un simple sentimiento de compasión, es una expresión evidente de actos de bien hacia otros. Entonces, la misericordia no es una emoción de, ay, qué pesar, sino que la misericordia, dejadlo. Carlos, dejadlo. Te voy a contar la anécdota. Una vez estuve casi 2 horas, levántelo y levántelo y levántelo, hasta que yo dije, no quiere estar de pie. No, no tiene buen peso. Entonces el viento entonces dejadlo, tranquilo. ¿Qué es actos de bien hacia otros? Gesed implica gracia y valorar al prójimo. Es una acción liberadora inesperada. Es un acto tan generoso que desborda la expectativa de aquellos que lo reciben. Es impresionante. Es sorprendente. ¿Se acuerdan del papá del hijo pródigo? ¿Ustedes creen que el acto del papá del hijo pródigo fue sorprendente? ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo? Bueno, fue sorprendente para el hijo pródigo, fue sorprendente para la gente que vivía ahí y fue sorprendente para el hermano del hijo pródigo. Porque ¿qué esperaba que hiciera el hermano del hijo pródigo? Mire, los que han sido hermanos, los que han tenido hermanos, ¿ustedes no les ha pasado que cuando ustedes le metían las de caminar, ustedes pedían misericordia, mamá, misericordia, papá? Pero cuando era su hermano el que la embarraba y de pronto le había hecho un daño, usted que decía, mamá, con toda, papá, con toda. Sí, es una cosa muy tenaz. Y eso pasa no solo entre hermanos, sino que nos pasa incluso en la vida. Esa es como la reacción que tenemos. Pero esta expresión de misericordia es cuando el hijo pródigo viene y que le dice al papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. Es muy conmovedor.
¿Y sabe qué le dice el hijo pródigo al papá? Hazme como a uno de tus siervos. ¿Se acuerdan que al principio le dijo, dame lo que merezco como hijo? Y cuando estaba en la inmunda le dijo, no merezco ser llamado tu hijo. He metido todo, me he metido al fango. Ahora te pido solo que me hagas como a uno de tus siervos. ¿Qué esperaría? ¿Qué esperaba? ¿Cuál era la expectativa del hijo pródigo? Era el papá que le dijera, ok, listo, a mulear, mi hijo, a jornalear. ¿Qué hizo el papá? Dice, corrió hacia él, lo abrazó, le besó el cuello, le puso un vestido nuevo y un anillo. Y no fue suficiente. Le hizo fiesta, mató el becerro más grande, más gordo, más lindo y celebró que su hijo que estaba muerto había vuelto. ¿Sabe que muchos creyentes se pierden por no conocer la misericordia de Dios? Porque cuando pecan y se equivocan, consideran que son dignos de todo el castigo divino y por eso no se atreven ni siquiera a dirigir una mirada al cielo y su corazón al Señor y se alejan. Cuando el Padre está esperando para abrazarlo, para limpiarlo, para volverle a dar su identidad como hijo. Eso es misericordia. Ahora entienden por qué dice el Señor, conozcan quién soy. Y cuando usted conoce quién soy, se empieza a relacionar conmigo personalmente, tiene que aprender a conocer que yo soy y que hago misericordia. Y ojo que dice, no solo yo soy, o sea, Él es misericordioso, sino que hace misericordia, actos de bondad que sorprenden, que van más allá de las expectativas. Pero ¿qué más dice Jeremías que debemos conocer del Señor? ¿Qué más hace el Señor? Juicio, mishpat, Strong 49-41, propiamente un veredicto favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente, especialmente una sentencia o decreto formal, derecho humano o divino, individual o colectivo, incluyendo el acto, el lugar, la demanda, el delito y la pena. Ojo, un juicio, entre otras cosas, son deberes que se deben cumplir. Un juicio o los juicios son derechos que recibo como fruto de mi relación con el Señor. Un juicio también implica los deberes que yo debo cumplir. Porque en toda relación, ¿qué hay? Derechos y deberes. O sea, los hijos tienen derechos. Pregunto, ¿los papás tienen derechos? Gabriela, dígame un derecho al que tienen sus papás con usted como hija. Un derecho que tengan sus papás. A que les sirva. Uy, Sineito, eso está bien. Yo creí que iba a decir que les obedezca o que les respete, pero lindo, Gabriela, que les sirva. Y un derecho que tú tienes como hija, a que te respeten. Esa es una relación. Y el juicio tiene que ver también con eso, que hay una relación, que hay unos deberes y hay unos derechos a los que tenemos. ¿Cómo se dice que no suene redundante? Derecho al que yo tengo derecho. ¿Cómo se dice, doctora? ¿Qué merezco? Del que soy digno. Bueno, vaya estudiando la jurisprudencia y todo eso, luego me dice. Y los deberes que también debo cumplir. Juicio tiene que ver con razón, con cumplimiento de normas, los derechos que me corresponden y los deberes también que me corresponden. O sea que el Señor dice que hago juicio. O sea que si Él hace juicio es porque es justo, ¿sí? Es porque es juez, porque también, claro, hay una norma, hay un veredicto, hay un límite, que el límite implica, de hecho, ¿hasta dónde va mi libertad? Hasta dónde van los derechos o empiezan los derechos del otro, ¿sí? O sea, ser libre, y de eso ya hablamos la otra vez, que ser libre no es hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como yo quiera, sino entendiendo que Cristo me hizo libre y sobre todo libre de ¿qué? De todo tipo de yugo y de esclavitud. ¿Listo? Señora. No es libertino, o sea, no es sin límite, porque toda libertad implica responsabilidad. ¿Sí? Muy bien. Y por último, ¿qué más hace el Señor además de misericordia? Juicio, dice justicia.
Hebreo tzedaká. A mí me dio mucha risa la vez que escuché cómo se dice reina sabia, reina justa. Reina justa. Se dice Malká Sadiká. Y a mí ese Sadiká me sonó sádica. ¿Sí? Entonces a mí no me sonaba y decía la profesora Malká Sadiká. Bueno, Sadiká, porque es con una letra que pronuncia como TS, Sadiká. Y que, perdón, sí, Malká Sadiká. ¿Y qué quiere decir eso? Reina justa. Bueno, justicia, tzedek, o sea que justa es sádica, sadiká. Justo, no, tranquilos, sadik, ¿sí? Sadik. Pero pónganle cuidado, lo único que no me gustó fue el número que le asignaron al Strong, 6666, el número me parece feo, porque es de sádico, no, mentira, no sé. Pero mira el significado de la justicia. Rectitud, bueno, moralmente virtud, figurativamente prosperidad. Indica una verdadera y auténtica relación entre dos y significa una conducta que corresponde y está a la altura de los derechos que surgen de esa relación. Eso es una cita de un profesor que yo tengo. Indica una verdadera y auténtica relación entre dos y significa una conducta que corresponde y está a la altura de los derechos que surgen de esa relación. O sea que si Dios es justo y hace juicio, perdón, si Dios hace juicio, pues obviamente hace justicia. Y cuando nosotros pensamos en la justicia, automáticamente cuando usted piensa en que se haga justicia, ¿en qué piensa? Abogados, pero ¿qué piensa? Cuando usted de pronto dice, uy, este mundo es muy injusto, pero de verdad, ¿qué se le viene a la mente del corazón? Igualdad, ¿qué más? Equidad, paz, muy bien. ¿Qué más? Cuando usted dice, uy, hazme justicia, Señor, haz justicia en esta situación, ¿qué más puede llevar que me defienda? Castigo, ¿cierto? También puede ser castigo. De hecho, que haga valer mis derechos. Cuando se habla de que se hizo justicia, se hace justicia cuando alguien comete un delito y es condenado. ¿Sí? Esa es como la concepción que nosotros tenemos de la justicia. Exacto, ¿se acuerdan alguna vez que yo les explicaba con la balanza el símbolo de la justicia? Entonces, ¿cuándo se pierde balance la justicia? Cuando hay una infracción a la norma, ¿sí? ¿Cuándo se vuelve a equilibrar? Cuando hay una sanción. Entonces ahí se hace justicia. Entonces, por decir algo, un asesinato inclina la balanza hacia un acto de injusticia. ¿Cuándo hay justicia? Cuando el asesino es condenado, juzgado. Y pareciera que en la cabecita de nosotros pensar en justicia a veces es como venganza, como la retribución, pero de que venga la sanción. Ahora, ¿usted ha pensado y usted le ha pedido en algún momento al Señor, haz justicia conmigo? O sea, usted se imagina donde la justicia en esa idea empiece por mí. Usted se imagina donde usted le diga, Señor, ¿sabe qué? Justicia. Qué miedo. Porque acuérdese que ¿qué es lo que nos ha sostenido? Que empezamos a ver misericordia. La misericordia. Pero, y esto lo estudiábamos en estos días en clase, que me pareció sorprendente. Miren la implicación de justicia. Hay una justicia humana que es una justicia distributiva y punitiva, que es lo que hemos mencionado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de justicia es que haya equidad, igualdad y todo eso. Y cuando hablamos de punitiva, lo que hablaba la doctora Sandra, de sanción. Un acto malo, una sanción, una condena, ¿sí? Entonces, para la cárcel o depende de las condenas que hay en diferentes partes del mundo. En la justicia humana se es culpable, ¿sí? Ojo con esto, se es
culpable. De hecho, una de las muchas cosas o sentimientos que obstaculiza la buena relación con Dios, ¿saben cuál es? Las culpas. El equivocado manejo de las culpas, ¿sí? Hay gente que nunca logra relacionarse bien con el Señor a causa de sus culpas, porque le sobrepesa. Mira, hay gente que siente culpa. Por ejemplo, si usted es de los que se levanta a hacer su tiempo devocional en la madrugada y se despertó a las 8 y se empieza a despertar toda la semana a las 8, hay gente que hasta experimenta culpa por no levantarse temprano unos días a buscar al Señor. Ya si usted lo tiene como hábito nunca buscar al Señor, ahí sí, pues no es ni para culpa, es pobrecito, porque el que pierde es uno. Pero a veces la culpa es tan fuerte. Pregunto, ¿no levantarse en la madrugada a buscar al Señor es un pecado? ¿Sí o no? ¿Seguros que no es un pecado? ¿Buscar al Señor en la mañana, temprano en la mañana, es un mandato? Buscar al Señor en la mañana temprano es un mandato. Me lo buscan y me lo comparten, ¿listo? Como mandato, ojo. O sea, ¿es un mandato de Dios buscar al Señor en la mañana? Ojo, eso, pero no, yo no transgredo un mandato divino si no me levanto en la mañana a buscarle. Entonces les cuento, les voy a confesar, todos los viernes yo peco. Porque los viernes es el día que tengo organizado que no madrugo. Yo todos los días me levanto a las 4:20 de la mañana. Y tengo mi viernes es el viernes que me levanto a las 6:30 o hasta las 7 lo estiro. Entonces yo ese día estoy en pecado y no puedo relacionarme con el Señor. Mire, lo que quiero decir es que hay unas culpas que nos inventamos tan peligrosas que en vez de mejorar nuestra relación con el Señor, nos alejan. Nos alejan. Otra cosa es que usted esté ranchado y no quiera buscar al Señor porque está pecando. Porque es que si ora, ¿qué implica orar y buscar al Señor? Que usted va corrigiendo las cosas en su vida. Pero quiero decir es que no podemos ser presos de culpas ficticias porque usted no está violando un mandato. Ahora, ni siquiera es que buscar a Dios como tal ni siquiera es un mandato, es más bien una conveniencia. Es vital, es mi necesidad. O sea, yo no puedo buscar, porque si fuera un mandato orar, entonces dejaría de ser el privilegio. Y orar es un bendito privilegio. Es como bueno, como tantas cosas que nos inventamos. Muy bien, sigo. La justicia divina, ahora hablemos de la siguiente diapositiva, Mari. Ahora hablemos de la justicia divina. La justicia divina es el derecho como garante de justicia, el bienestar de los miembros de la comunidad. O sea, Dios, cuando extiende su justicia, es un derecho que tiene su pueblo del bienestar de su Señor. ¿Sí? Es un derecho que tiene su pueblo. Pero ese derecho que tiene la comunidad también implica unos deberes. ¿Sí? La justicia del Señor es salutífera, pedagógica, restaurativa y restitutiva. O sea, que lo que Dios busca no es condenar ante la infracción, sino mantener ¿qué? El orden de lo que Él ha establecido. Entonces, si se busca es mantener el orden, la justicia implica volver las cosas a su lugar. Entonces, por ejemplo, mi hijo me gritó, ¿sí? Yo le hablé y él me contestó y me gritó. Entonces, mi reacción justa, ¿cuál es? Le huelo un diente, ¿sí o no? Entonces, voy, ¡pum!, le huelo un diente. Como decían las mamás de antes, le voy a poner una cuchara caliente en el aceite sobre la... ¿A ustedes nunca les dijeron eso? A mí tampoco, a mí tampoco. Yo me lo imaginé.
O la frase de le volteo el mascadero, ¿no? Ese de le volteo el mascadero. Entonces, ¿qué experimentaba el papá en su ira? Justicia. Pero, ¿cómo quedaba el hijo después de ese acto? Terminaba más ofendido, más resentido, y por eso hemos sabido de casos de hijos que terminan asesinando a sus papás. Porque para nosotros eso es justicia. Metiste las patas, te la voy a cobrar. Pero la justicia del Señor busca restaurar y busca restablecer el orden que se pierde cuando viene la infracción. O sea que si en este mundo gobernara el Señor, de verdad quien cometiera un delito, ¿cuál sería la idea de hacer justicia? Que pueda corregir esa falta y volver al orden de la comunidad, ¿sí? Y el mal que le hizo a la comunidad, ¿cuál debería ser la justicia? No castigarlo y anularlo y matarlo, sino que le haga restitución a la sociedad, ¿sí? Nos contaba el profesor de un caso que se dio, de un juicio que se dio en una comunidad indígena, que un señor mató al papá de una familia, otro hombre. Y entonces, en nuestra justicia, lo más normal sería que él debía ir a la cárcel, ¿sí? Y pagar 20 o 30 años de cárcel. Y en el juicio que le aplican en la comunidad, ¿sabe cuál fue el veredicto? Que él debía suplir todo lo que el papá que él asesinó debía suplir. Ese ejemplo a mí me pareció impresionante. Eso es restituir. Eso es volver al orden. O sea, yo te quité algo y la justicia viene cuando yo te restituyo, no cuando voy a llevar del bulto. Entonces, si ven lo que el Señor pretende con su justicia. Por eso dice que es restaurativa, por eso es restitutiva, es pedagógica porque instruye. Pero mire que el modelo carcelario que incluso nosotros tenemos, que debería ser así, que debería ser alguien que va a la cárcel, lo restauramos para que le devuelva a la sociedad lo que le quitó. Pero lastimosamente, ¿qué pasa en nuestro sistema carcelario? Se vuelven, aprenden más mañas, salen con PhD en delincuencia, ¿sí? Porque no es una verdadera justicia, porque sigue siendo la justicia humana que es, dijimos, punitiva. ¿Y cómo era? Y no. Volvamos a la anterior, porfa, ¿cómo era? Y distributiva, ¿sí? Lo que hablábamos de la equidad, distributiva y punitiva. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, la justicia divina busca restablecer y restaurar las relaciones dañadas. Espectacular. Es espectacular. Por eso Él hace justicia. Él no hace justicia para pisotearnos. Él hace justicia para levantarnos. Es tanto la justicia humana, en tanto la justicia humana me declara culpable, la justicia divina me declara responsable. Es muy diferente. O sea, cometiste la falta, asume la responsabilidad, pero no simplemente te condeno, sino asume la responsabilidad que debes empezar a restituir y a restaurar. El Señor no pretende castigar a las personas, sino restaurarlas. Por eso, cuando uno pide justicia, debería pedir, o sea, con la misericordia que el Señor actúa. Entonces, si a mí alguien me hizo daño, yo debería pedirle al Señor, ayúdale, ¿sí? Hazle justicia, que vuelva a poner su propia vida en orden. Miqueas 7:9 dice, pónganle cuidado a este versículo, el aire de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia impresionante. ¿Sí ve que aquí está diciendo Miqueas que la justicia de Dios fue traerlo de nuevo a la luz? Y en la justicia del hombre es hundirlo, acabarlo, destruirlo. En la justicia del Señor es volverlo a la luz. De lo que se trata la justicia de Dios no se limita al castigo, sino que las relaciones sean restauradas. Muy conmovedor, ¿no les parece? Ahora, ¿por qué dice el Señor, conózcanme?
que en tanto yo me relacione con Él como mi Señor, mi Padre, mi Salvador, yo voy a aprender justicia a ser como Él, en misericordia, juicio y justicia. Ahora, miren al final del versículo que dice. ¿Están en Jeremías? ¿Quieren? Volvemos a leer todo ahora sí para que le tengan como un panorama más amplio. Jeremías 9:23, ese fue el que estudiamos hoy. Jeremías 9:23 y 24. 3, 2, 1. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire, ese final es un sello contundente. ¿Qué quiere el Señor? Uno, que lo conozca a Él personalmente. Dos, que haga lo que Él hace, que haga misericordia, que haga juicio y que haga justicia. Impresionante. Y en eso, si he de alabarme, me alabaré. Pero pregunto, cuando yo conozco a mi Señor, cuando yo aprendo a ser como Él, misericordia, juicio y justicia, ¿ustedes creen que me alabaré? No, pues ¿cómo me va a alabar de eso? Porque si Él mismo no se jacta, como dice Corintios, el amor no se jacta, Él no se jacta, yo me podría jactar y decir, uy, no, definitivamente, qué misericordioso soy. Si existiera un premio Nobel, porque una característica esencial del Señor, ¿cuál es? Humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, imagínense una familia, una sociedad, un entorno donde se conoce personalmente al Señor y donde hacen lo que hace el Señor. ¿Usted se imagina un matrimonio que se comporta con misericordia, juicio y justicia? Espectacular. Una familia que se comporta y hace misericordia, justicia y juicio. Espectacular. Ustedes se imaginan en los negocios, en el trabajo, en mi vida cotidiana que yo haga. Es que, ¿cómo dice al final? Es que yo quiero que esto se haga. Eso es lo que yo quiero. Ni siquiera dice, yo quiero que me hagan una alabanza con una danza así exótica. Ahí no dice, no dice, yo quiero que se den vueltas canela poderosas. Y no, dice, hagan esto, conózcanme y hagan esto. Y en esto está la marca del Señor en nuestras vidas. ¿Oramos? Stop record, please. Vamos a ponernos